Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, el podcast número 5. La verdad es que no sabía que me iba a gustar esto tanto. Sí que es una pequeña pildorita que os meto los miércoles para que, bueno, pues no se haga tan larga la semana y que tengáis, pues, algo para reflexionar y para hacer vuestras composiciones de lugar. Bien, hoy vamos a hablar del fracaso. Fracaso scrapero, en concreto, ¿vale? Este tema parece que suena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es que cuando empezamos, que yo también he pasado por esa etapa, pues lo que hacemos es repetir lo que otras scraperas y scraperos hacen, pero no siempre con el mismo resultado que ellos. Quiero decir con esto que hay cosas que intentamos y finalmente nos queda un churro y decimos, pues madre mía, qué mal. ¿Qué hacemos entonces? Pues compramos exactamente el mismo material que tiene el scrapero o scrapera en cuestión y decimos, bueno, pues voy a comprar los mismos materiales, el mismo pegamento, voy a hacerlo exactamente igual que lo hace esta persona y nos vuelve a salir un churro. ¿No os ha pasado? A mí sí, ¿vale? Invertir X dinero en comprarme tal colección, tal material, materiales carísimos muchas veces, y que bueno, siguiendo los mismos pasos y en principio haciendo lo mismo que la persona que estaba copiando, pues mi álbum o mi trabajo era un churro y sin embargo el scrapero o scrapera que lo estaba mostrando era una maravilla. ¿Por qué pasa esto? Por la técnica. Por eso os digo que es tan importante invertir en formación, porque podemos ver en vídeos de YouTube cómo se hacen las cosas, pero no conocemos la técnica. Y solo la vamos a conocer si alguien nos la enseña de primera mano. Y esto a mí me ha ocurrido, vamos. O sea, yo al final he tenido que tener una persona al lado para que me dijera, no, es que estás poniendo demasiado pegamento y por eso se te coman tantísimo las hojas. O es que no estás doblando bien el papel porque la forma de coger la plegadera no es esta, sino esta otra es la correcta. Eso no nos lo enseñan en los vídeos de YouTube. Eso te lo enseñan cuando tú estás haciendo una cosa de determinada manera y hay alguien que sabe y te corrige, ¿vale? Entonces esto yo creo que es muy importante. De todas formas, no está mal equivocarse. O sea, quiero decir que a todas nos pasa. Tenemos que experimentar, hacer el proceso. Y una vez que hagamos el proceso una y otra vez, puliremos la técnica, porque ¿a cuántos y a cuántas no os ha pasado que haciendo un trabajo que repetís porque os agrada, ¿no? Pues un pequeño detallito que cada vez que tenéis un cumpleaños, pues se lo regaláis a una amiga o a un amigo? ¿Qué pasa? Que el primero a lo mejor tiene muchos fallos, pero cuando ya llevas 20 hechos, pues el último es una maravilla, porque es que no tiene ni un solo fallo. Ya habéis pulido todo aquello que nos gusta. Yo, por ejemplo, os voy a comentar una anécdota mía. Yo hice una cascada automática que la convertí en un álbum. O sea, la cascada eran las hojas del álbum. Y cuando lo terminé, que todavía lo tengo por aquí, que no de nada, no es de los primeros trabajos que hice, pero sí fue un experimento que hice porque me gustaba mucho ese resultado, me di cuenta que no le había puesto un lomo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que de la parte del lomo está muy estrechito y luego el álbum se abre como si fuera una V y queda bastante feo, la verdad. El trabajo es una monada porque la verdad es que los colores, la decoración, todo me gusta, pero lo único que no tuve la precaución de dejar un lomito lo suficientemente gordo, porque además ese álbum está todavía sin fotografías. Es decir, que en el momento que yo le ponga fotos, o que si fuera a ponerle fotos, pues todavía la V sería más pronunciada. Sería casi una L, para que me entendáis. Entonces, pues estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Cuando diseñamos algo que no estamos copiando, sino que hacemos nosotros mismos, pues pueden pasarnos estas cosas, ¿no? Que la primera vez que lo hacemos, pues nos equivocamos, pero la siguiente vez ya no nos pasa porque ya tenemos en cuenta eso que no nos ha gustado, ¿verdad? Bueno, pues esto es como todo. Hay que disfrutar del proceso. Cuando nos ponemos a hacer técnicas mixed media, pues empezamos a mezclar todo lo que tenemos, habido y por haber, y al final el resultado no nos gusta, pero ¿y lo bien que nos lo hemos pasado?
mezclando cosas, poniendo colores diferentes, echando un líquido que no habíamos utilizado en nuestra vida y que nos está gustando el resultado. A lo mejor luego echamos otro encima y estropeamos lo que habíamos hecho antes, pero es parte del proceso. El proceso es importante. No queráis hacer el pino puente con las orejas, como yo le digo a mis sobrinos muchas veces, antes de hacer el pino normal. ¿Por qué? Porque todo lleva su proceso. Hay que ir pasito a pasito, aprendiendo, equivocándose. A ver, yo siempre os digo que yo no soy maestra de nada, ni ejemplo de nada. Yo os enseño cuál es mi proceso y si puede servir a alguien, pues genial. Y si no sirve a nadie, pues bueno, pues a mí me sirve de diversión, que siempre hay que verle el lado positivo y bueno a las cosas, ¿no? Yo me divierte el comentaros esto en un podcast y lo estoy haciendo. ¿Me divierte enseñaros las compritas que hago? Pues os las enseño. ¿Me divierte hacer alguna composición y transmitiros en qué me estoy equivocando y por qué me estoy equivocando y cómo lo haría de otra manera? Pues lo hago. Pero insisto, que no es nunca ni con el ánimo de enseñar a nadie ni de ser ejemplo de nada, porque no soy ejemplo de nada, ¿vale? Entonces, dicho esto, y por mi propia experiencia personal os digo que habrá cosas que sean truños scraperos, pero auténticos truños, y que digáis, pero qué feo me ha quedado esto. Pero ¿y el cariño con el que lo hemos hecho? Y lo bien que nos lo hemos pasado, calculando pues esa solapita que sea más grande, más pequeña, de una manera, de otra. Nos lo hemos pasado genial y hemos invertido nuestro tiempo en algo que nos gustaba, con lo que estábamos disfrutando. ¿Que el resultado en esta ocasión no es el esperado? Bueno, en la siguiente ya lo será. Esto también me lleva a deciros que tampoco os frustréis por lo que diga la gente. Quiero decir que tú puedes estar encantada o encantado con el resultado de un trabajo tuyo, se lo enseñas a alguien y te dice, pues es que las esquinas no están bien rematadas, o esto lo tendrías que haber hecho de otra forma. Vamos a ver, hay gente que lleva muchísimos años en el scrap y que posiblemente sepa muchísimo más que todos nosotros juntos y que todas nosotras juntas. Estupendo. Pero si alguien te muestra algo con toda su ilusión, un poquito de empatía, ¿vale? No ponerse en el lugar del otro, porque eso para mí no es empatía, sino pensar como piensa el otro. Porque su estructura mental, como dice Juanma Quelle, no es la misma. Cada persona tenemos una estructura mental diferente. Entonces, no es ponerse en el lugar del otro, sino pensar que el otro es otro, ¿vale? Y que puede tener una sensibilidad totalmente diferente a la tuya. Y no es cuestión de machacar a nadie. Si te lo enseñan con todo su cariño, pues ten una palabra amable y anima a esa persona a que siga haciendo cositas. Porque probablemente la primera o la segunda o la quinta no le habrá salido muy bien, pero cuando llegue de X tiempo, seguramente que le saldrán cosas maravillosas. Al hilo de esto os voy a dejar un ejemplo que siempre pone Juanma Quelle, que a mí me gusta especialmente, la verdad, porque escribe bastante bien, os lo aconsejo. Cuando vemos el mar desde lejos, el mar es azul. Cuando nos acercamos, el mar es verde. Y cuando estamos dentro de él, es transparente. Entonces la pregunta es, ¿de qué color es el mar? Qué bueno, ¿eh? Pues esto es igual con las personas. Dependiendo de la sensibilidad de cada persona, dependiendo de la percepción de cada persona, dependiendo de su estructura mental, verá las cosas de una manera o las verá de otra. Entonces, un mal comentario en un momento en el que alguien nos enseña todo con muchísima ilusión puede hacer que a esa persona la hagamos polvo. Si la conocemos a esa persona, sabremos más o menos cómo enfocar, ¿vale?, lo que le vayamos a contestar, pero si apenas conocemos a esa persona, siempre el principio de prudencia, como os digo yo siempre, ¿vale? Hay que ser prudente porque un mal comentario a una persona que no esté mentalmente lo suficientemente fuerte, pues puede hacer mucho daño. Yo creo que esto lo tenemos poco en cuenta y que muchas veces decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza sin darnos cuenta que a lo mejor estamos haciendo un daño innecesario. Y en el mundo del scrap es lo mismo. Si alguien nos enseña algo con toda su ilusión,
seamos prudentes, seamos cariñosos, con el mismo cariño con el que nos enseñan algo que han hecho con sus propias manos, seamos consecuentes con lo que decimos. Tengamos una palabra amable, que siempre gusta, ¿verdad? Bueno, pues este era el podcast de hoy. Espero que os haya entretenido. Si es así, ya sabéis, darme deditos para arriba. Que tengáis una semana estupendísima y nosotros nos vemos el sábado con un nuevo vídeo. Todavía no lo tengo grabado, ya veremos a ver qué es lo que grabo, pero bueno, seguro que algo se me ocurre de aquí al sábado. ¿Vale? Venga, un beso, un abrazo y nos vemos. Chao.